no estaba simplemente centralizado en sanar gente o en liberarla. O simplemente, no quiero minimizarlo, es la muestra más grande del amor de Dios, salvación, la cruz. Pero el fundamento era quiero ser tu voluntad. Cualquiera que esté sea, en cualquier momento, en cualquier parte del ministerio, quiero ser tu voluntad, Señor. Recuérdese que tuvo momentos de gloria Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén. Eso no lo deslumbró. ¿Sabe por qué no lo deslumbró? Porque su razón era hacer la voluntad de Dios. Su razón no era que simplemente todo lo victoriaran o ni siquiera solamente que sanara a alguien. Era la voluntad de Dios. Entonces ahora tenemos que ver introspectivamente. Si bueno, yo sé que Dios me llamó a algo en específico, pero realmente estoy entendiendo que mi llamado primario, mi razón de existir, es hacer la voluntad de Dios como Él quiera, cuando Él quiera, de la forma que Él quiera, porque Él es Dios. ¿Lo estoy entendiendo ese llamado de esa manera? Escuche. Cuando entiendes que el fundamento de tu llamado es hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te dará una visión, un propósito. Al principio se verá muy general y después se enfocará. Cuando tú aprendes este principio, el fundamento de mi llamado primero es hacer lo que Dios quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, y yo tengo que tener disposición y yo tengo que estar dispuesto una vez más a dejar lo que sea necesario para hacer su llamado. Entonces Dios te dice, ok, como tienes el fundamento, te voy a decir cuál es el reflejo de mi voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? Porque ya vi el corazón. Tu corazón es que voy a hacer lo que tú me digas, de la manera que tú me digas. Y cuando ve tu corazón te digo, qué bueno, te voy a decir qué quiero que hagas. O sea, el reflejo de mi voluntad, la dirección de mi voluntad, a la cual nosotros le llamamos visión. Visión es la revelación de la voluntad de Dios para tu vida, para la organización, para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la visión no es primero, es la razón. ¿Por qué me quieres servir? Porque quiero hacer tu voluntad cualquiera que sea. Bueno. Entonces, quiero que vaya a hacer esto, pero no va a ser de la noche a la mañana. Es algo progresivo. Dios te empieza a hablar del futuro. Dios te empieza a hablar. Dios me empezó a hablar ya después. Cuando vio mi exposición, Dios me empezó a hablar. Y bueno, quiero decirle algo, ¿no? Tenemos que estar muy definidos en que Dios nos llamó. O sea, que estamos, cuando Dios nos dice, ¿va a estar dispuesto o no? Y nosotros estamos definidos, solo tienes que guardar tu corazón toda tu vida. Escúchame. Así como la razón de existir le ayudó a Jesús en el momento más crítico, en el huerto de Getsemaní. Porque, escuche lo que le voy a decir. La lucha de la cruz la ganó en Getsemaní. En Getsemaní. Es donde dice, aquí estoy. Es ahora sí que donde él se pudo haber echado para atrás. Ahí, ganó la cruz. En la cruz nosotros ganamos la salvación. Pero él ganó en Getsemaní. ¿Basado en qué? En su deseo de hacer la voluntad de Dios como siervo de Dios. Voy a hacer tu voluntad, cualquiera que ésta sea. Tu voluntad está sobre mi voluntad. La forma de que lo voy a hacer, tú la vas a determinar. Quisiera que fuera diferente, pero tú la vas a determinar y estoy dispuesto a hacerlo. Es decir, lo que le llevó a Jesús a decir consumado es en la cruz del Calvario, lo terminé, fue que estuvo dispuesto en el momento más crítico a decir, Señor, voy a hacer tu voluntad, cualquiera que ésta sea, de la forma que tú quieras. No importa, tu voluntad está arriba de mi voluntad. No es fácil, estoy sudando como gotas de sangre, pero esa es la razón por la que yo estoy aquí, para hacer tu voluntad. Tú tienes que estar tan convencido como lo estaba Jesús de eso, porque yo te decía que el ministerio no es fácil. Van a haber momentos muy difíciles en el ministerio y en tu vida, que lo único, a ver, repitan conmigo en línea, escríbanlo ahí aquí, lo único, escúchalo bien, a ver, escríbanlo allá en línea, lo único que te va a llevar a seguir es tu convicción
de que eres llamado a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Porque en el ministerio va a haber cosas que no tienen sentido. Va a haber cosas que dices, ¿cómo puede ser posible que esto sea así? No entiendo, no le agarro. ¿Cómo que Dios me está pidiendo que yo haga esto de esta manera? ¿Cómo que ocurre esto después de que serví así, así, así? Va a haber cosas que no te vas a poder explicar y lo único que te va a sacar adelante es tu Getsemaní cuando dices, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi razón de existir es hacer tu voluntad. El que yo no lo entienda no quiere decir que no es de ti, quiere decir que yo no lo entiendo. Y es lo único que te va a llevar a seguir sirviendo a Dios. Te podrá faltar el dinero, te podrá faltar el apoyo de la gente, te podrá fallar todo. Y lo único que te va a sacar a flote es tu convicción de llamado y que Dios te dijo, sígueme, me vas a servir. Lo único que te va a sacar adelante. Así que es bien importante que tú estés convencido de esa manera, que tú realmente digas, Dios me... Yo recuerdo que cuando Dios me llama allá en Los Ángeles, lo que Dios puso en mi corazón fue el primer paso. No me habló de muchas cosas. Surgió algo en mi corazón después de eso, y fíjense, de que tenía carga por la iglesia cristiana en los Estados Unidos y que yo tenía carga para regresar a los Estados Unidos. Eso no Dios me lo dijo, eso surgió en mí después de que tuve esa experiencia con Dios, de que yo tenía que regresar a los Estados Unidos para ayudar en algo, porque yo tenía 3 meses en la iglesia del Señor antes de irme a Los Ángeles, y estando allá, los 3 meses, lo mucho, lo poco que pude aprender, ayudó a mucha más gente en las iglesias que yo estuve allá, de lo que les habían podido ayudar. Y dije, vaya, si con 3 meses tuve herramientas, pues yo voy a agarrar más herramientas todavía y a regresar porque se necesita mucho acá. Y regresando a México, yo quería entrar al Instituto Bíblico. Y llegué un mes antes de inicio de Instituto Bíblico tiempo completo. Entonces empiezan a anunciarlo en la iglesia. Van a empezar las clases y ya están viniendo gente y estudiantes de toda la república, van a venir acá. Y yo fui con mi pastor, en ese tiempo, nuestro apóstol general ahora, el hermano Jesse Estrada. Yo le dije, pastor, yo siento entrar al instituto, yo siento que tengo un llamado al ministerio. Y bueno, él me dijo, bueno, ora. Así que fui a orar, aunque yo estaba convencido. En sí yo regresé a México por eso, porque yo me pude haber quedado en Los Ángeles. Yo regresé a México porque yo sentía que tenía un llamado y que me tenía que preparar para el llamado. Entonces que él me dijo, ora. A los 15 días me acerqué otra vez, pastor, es que he estado orando. Y yo siento que yo tengo un llamado al ministerio. Y me decía, bueno, sigue orando. Pero desde púlpito decían, para entrar al instituto tienes que tener confirmación de Dios y confirmación de tu pastor. Y a mí no me la daban. A mí me decían, ora. Y bueno, sinceramente yo creo que como me veían en aquel tiempo, por eso me pedían que orara, ¿no? Porque estaba un poco loco. Todavía, pero imagínense en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues ora, ¿verdad? Y yo seguía orando. El domingo que oraron, ya habían llegado los estudiantes de varios lugares y los presentaron a los de México que les habían confirmado. Y a mí no me llamaron. Yo decía, pero yo estoy convencido. Así que en esa convicción, yo fui al final del servicio con mi pastor. Le dije, hermano Jesse, mañana empiezan las clases. Y yo quiero saber si siempre me voy a venir o no. Y le dice, bueno, ¿ya oraste? Le digo, sí, pastor, ya oré, por eso estoy aquí. Y se quedó pensando, dijo, bueno, pues tráete tus cosas. Y dije, yes. ¿Por qué te digo esto? Porque el principal convencido de tu llamado eres tú. El principal convencido de tu llamado eres tú. No un profeta que te dio una palabra o no te la dio. El principal convencido de que Dios te llamó eres tú. ¿A qué? A hacer su voluntad. Yo no sé exactamente qué. A mí lo que Dios me dijo es capacítate. Yo no sabía, en mi corazón decía, a ver si alguna vez regreso a Los Ángeles a ayudar aquí. Dios me habló claro, como les dije, dijo, no es a lo que yo te diga, de la forma que yo te diga. Y empiezas,
capacitándote, vete a capacitar. Así que no importando que no me confirmaran, yo tenía la convicción, Dios me llamó. Y no es como algunos que simplemente dicen, bueno, si aquí no me quieren, entonces me voy a otro lado donde sí me pueden. No, yo seguí ahí, Dios me llamó ahí. Así que yo insistí. Pastor Israel, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dicho que no? Bueno, yo hubiera ido con Dios. He dicho, bueno, Señor, estoy convencido, ahora convéncelos tú. Háblales así también con la televisión y con World Vision o algo. Pero a mí me hablaste, convence a mis autoridades, porque yo estoy completamente convencido. Y entonces Dios te empieza a hablar y te empieza a decir cuál es la expresión de su voluntad. Y va a ser gradual. Una vez más, Dios me dice, bueno, quiero que te capacites. Y yo tenía que regresar a México, dejar los dólares y meterme tiempo completo, decirle a mi familia, me voy a meter tiempo completo. El hecho que esté en México no quiere decir que necesariamente estoy con ustedes. Tengo que estudiar y tengo que dedicarme, Dios me ha dicho. Una vez más ya tendrá una clase donde habla muy importante el balance entre la familia y el ministerio. Lo digo por términos de la actitud que se debe de tener de disposición ante Dios, pero es importantísima tu familia. Así que entré y Dios empezó a mostrarme. Y podemos ver ya no solamente el centro, que debe ser tu corazón hacer la voluntad de Dios, cualquiera que éste sea, en la manera que tú quieres. Y eso ya es confrontativo a ti, ¿no? De repente. O sea, si tú estás estereotipando, si tú sientes un llamado, pero lo estás estereotipando a algo en específico, lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, yo no te voy a estereotipar. Yo tengo un llamado fundamentalmente a hacer tu voluntad. Sea la que sea, de la manera que sea, con quien sea, ese es mi llamado fundamental. Así que, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y entonces Dios te empieza a decir, y muchas veces por paso, bueno, haz esto. En mi caso, muy particular, es, regrésate a México y métete en el Instituto Bíblico tiempo completo. Yo te iré diciendo qué debes de hacer. Y vemos algunos llamados que nos dan luz bíblicamente para entender todos estos conceptos. Por ejemplo, hablemos del llamado de Moisés. En el llamado de Moisés, usted va a ver que conoce un poco la historia, conoce que Moisés acaba en casa de Faraón, en palacio, como hijo adoptado, ¿no? Y crece con una infancia buena. Ahora, lo que me llama la atención, y bueno, esto usted obviamente lo puede estudiar en el libro de los Éxodos, de Éxodo. De Éxodo, vamos a ver capítulo 1, 2 y 3 predominantemente ahorita, para que usted los estudie. Y vemos que Moisés termina en casa de Faraón, pero hay algo. Dios en su soberanía arregla que la nodriza pues sea su propia madre, y él crece, estoy seguro de esto por el contexto bíblico, sabiendo de dónde viene. Él tiene conciencia que no es egipcio, aunque la Biblia también nos enseña que crece entre los egipcios, se educa entre los egipcios, tiene una posición egipcia, y hasta cierto punto Faraón y la familia de Faraón lo asimila y lo acepta de esta manera, pero él sabe quién es. De tal manera que la Biblia nos refleja que ya crecido, dice, voy a ver qué hacen mis hermanos. Se refería al pueblo de Israel. Y sale de casa de Faraón para ver cómo estaba su pueblo. Esto me enseña que tenía algún tipo de carga en su corazón. Y si seguimos leyendo vamos a ver qué tipo de carga tenía. ¿Por qué? Se encuentra que un egipcio estaba maltratando a un judío. Ustedes conocen la historia. Y él empieza a expresar lo que tenía en su corazón. Es decir, él va y trata de decirle que no lo maltrate. Entonces, que no lo maltrates. Se ponen feas las cosas, lo golpea y lo mata. ¿Están conmigo? ¿Conocen la historia? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no nada más? Así, mi familia siempre ha sido así. Son esclavos. Mejor yo me voy a palacio. Tanto, no sé cómo reaccionaría Moisés en esta situación, que al judío al que se le estaba ayudando dice, ¿quién te ha puesto por juez?
con nosotros. ¿Quién te ha puesto como libertador? O sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué vienes aquí a tratar de ayudar a una situación? O sea, se le voltea la tortilla. Creo, escúchenme por el contexto, que Moisés ya tenía una visión, ayudar al pueblo de Israel, a su pueblo. Pero no tenía la razón. No la razón de estar cierto, sino la razón fundamental es hacer la voluntad de Dios como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Él tenía una visión y la puso primero. Es decir, tengo que ayudar al pueblo. Y al ponerla primero, lo trate de ayudar de la manera equivocada, en el tiempo equivocado, y tiene una reacción equivocada. ¿Quién te puso como juez? Tanto es la reacción que yo creo que ve en el judío, que dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Hasta este me va a acusar después de que lo ayudé. Y se echa a correr. Imagínense un Moisés desilusionado. Acabo de perder todo por tratar de ayudar, porque yo creo que Dios me puso en palacio para tratar de ayudar a mi pueblo, lo trato de ayudar, eso está en mi corazón, eso ha sido algo que forma parte de mí, tengo la visión el propósito lo trato de implementar y todo se viene cuesta abajo, pierdo todo por tratar de ayudar y ahora acabo en el desierto. Le estoy tratando de enfatizar que antes de visión está tu razón de servir a Dios. Como Él quiere, de la manera que Él quiere, de la forma que Él quiere. Tu visión puede ser muy noble. Era noble la visión de Moisés, ayudar al pueblo de Israel, aprovechar su estatus en palacio de gobierno, si usted quiere decirlo así, para traerle un bien a su pueblo. No era mala la visión, inclusive era de Dios, porque era lo que Dios quería. Pero Moisés, sin formación, puso al frente la visión antes que su razón, hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiera, de la manera que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, como Él quiera. Y le trajo problemas. Y así te va a traer a ti, si lo quieres poner al revés. Es por eso que muchas veces el discípulo no quiere esperar el tiempo de formación. Tiene la gran pasión por ayudar a la gente y combatir las injusticias que muchas veces se cometen en las iglesias. Y con esa bandera trata de empezar a servir. Y luego se pregunta que por qué le va todo mal, que por qué nadie lo quiere, que por qué los pastores lo siguen, que los mismos cristianos no lo quieren. Porque aunque su motivo es noble, su visión es noble, no está entendiendo su llamado. Su llamado primordial es hacer lo que Dios quiere, de la manera que Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere. No nada más lo noble de su visión. Moisés le ocurre y tiene que huir al desierto. Dice, lo que ocurrió es que a Moisés le consumió la visión, pues la puso en primer lugar antes que su razón. Escuche, la visión puede convertirse en un ídolo si no tienes siempre presente tu razón. Está fuerte, está fuerte. Está para el Facebook y para que lo contradigan en Facebook. La visión puede convertirse en un ídolo si no tienes siempre presente tu razón. Nunca debemos de olvidarnos que el centro de la visión es aquel que la dio. Puedes idolatrar la visión sin darte cuenta, y aún es noble la visión, aún es un reflejo de lo que Dios quiere, pero si lo vas a usar como tú quieres, conforme tu entendimiento, lo que quieres, y a luchar por ella, y te olvidas de decir, no Señor, o sea, con visión o sin visión, con que ocurra, sin que ocurra, yo me debo a ti, ¿qué quieres tú? Y obviamente Dios estaba en control y Dios se lo lleva al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué se lo lleva al desierto? Para formarlo, para tratar con él, para enseñarle qué es primero y qué es segundo y cómo se deben de hacer las cosas. Después de haber estado en palacio, tiene que ir con los animales de casa, con su suegro. ¿Qué hacía en el desierto cuando vino la zarza? Pues precisamente quizá preguntarse, ¿qué hago aquí? Para él había fracasado en su visión.
Lo que había quizá anhelado toda su vida de llegar a un momento donde ya era grande y tenía una posición y tenía influencia para poder llegar a ayudar al pueblo de Israel y sacarlo de esa esclavitud, para él en ese momento quizá en el desierto había quedado sin posibilidad. Ahora estaba en medio de la nada, con un pueblo que ni era su pueblo, ni eran los adoptivos, ni era su pueblo de origen, no era nada, estaba fuera, pero Dios tenía un plan. Escuche, lo más tremendo es que allí en el desierto es donde se le presenta a Dios. Porque la visión sí era de él, pero Moisés no estaba formado. Moisés, escuche, Moisés era capaz, pero no estaba formado. Era capaz, muy capaz. Había estado educado en las mejores escuelas de Egipto. Y no solamente académicamente, pero estaba en gobierno, estaba con Faraón, estaba en la parte gubernamental. Él era un hombre muy capaz para dirigir a una nación, para libertar a una nación, para ayudar a una nación, pero no tenía formación. Y capacidad sin formación nunca te va a llevar a un servicio conforme al corazón de Dios. Ahí en el desierto, cuando él quizá abandona su propósito, encuentra el propósito de Dios. Ay, qué tremendo. Ahí en el desierto, cuando él abandona su propósito, cuando él dice, fracasé, es donde Dios le dice, estás listo para decirte lo que tienes que hacer. Estás listo para decirte cuál es el camino y de qué forma vas a lograr algo que yo puse. Dios lo había puesto, sí era de Dios, pero no lo había sabido llevar a cabo, porque él creía, se veía a sí mismo, decía, yo puedo, yo tengo capacidad, no. Primero tienes que estar dispuesto a decirte y hacer lo que yo te diga. Dios da una encomienda muy grande a Moisés y estructura con sistemas que quizá él no utilizaría, en un contexto imposible humanamente para seguirlo. Cuando se encuentra con Dios, la zarza, Dios le empieza a hablar de manera diferente. Primero le dice, quítate los zapatos, las sandalias, ¿no? Mira, Moisés, este lugar en donde tú estás es santo. Quítate las sandalias. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el llamado? Mucho. Porque lo que le estaba diciendo Dios es, mira, hasta aquí traes tu forma de caminar, traes tu forma de hacer las cosas, traes tu forma de completar la visión, traes tu forma de que tú crees que se van a alcanzar las cosas. Hasta aquí llegó tu caminar. Ahora empieza lo que yo digo, lo consagrado a mí, mi pensamiento, lo que se debe hacer. Si quieres pasar aquí, tienes que dejar tu manera de hacer las cosas, tu manera de pensar, tu forma de creer que está bien allá. Si no, no entras aquí. Y si no la dejas, yo no te puedo dar ese llamado. Yo no te puedo afirmar lo que yo quiero que tú hagas. Fíjese, tiene que tener la disposición de dejar. Si no tienes la disposición de dejar, yo no te puedo llevar a otra cosa. Yo no te puedo dar una verdadera visión, un verdadero sistema, una verdadera forma de completar. No lo que tú crees que surgió por ti mismo en tu corazón, sino lo que yo puse. Yo puse ese deseo de libertad, de usarte. Pero no lo sabes manejar porque traes tus zapatos, tu manera de caminar, de hacer las cosas. Y para que yo te pueda decir primero, quítatelos. A ver, y la persona que está a tu lado, quítate las sandalias. Bueno, si no se lavaron los pies, no, es figurativo. A ver, allá en los campus digan, quítate las sandalias. Las sandalias, es que eso más o menos inglés. Escúchame, si tú vienes aquí con tus sandalias al instituto bíblico, va a ser mucha información y ya. Va a ser información. Y te vas a sentir más cabezón, no como yucateco, sino porque tienes más información.
Y entonces tú le vas a poder decir a la gente, bueno, sí, yo ya cursé un instituto y bueno, ya, inclusive yo ya sabía algunas cosas del instituto, realmente nada más fue para refrescar algo que yo ya conocía, porque no me enseñaron así muchas cosas más profundas, y todo se va a tornar en cuanto a eso. Eso quiere decir que traes tus sandalias, traes tus mismos zapatos, y con tus mismos zapatos Dios no te va a llevar a cosas nuevas, te va a llevar a lo mismo, porque esos zapatos tienen lo mismo y se dirigen a lo mismo. ¿Quieres que Dios afirme tu llamado y te diga, ok, has luchado, cosas nobles, está muy bien, te voy a decir cómo se van a hacer las cosas? Estoy dispuesto, Señor, haz lo que tú quieras, de la manera que tú quieras, de la forma que tú quieras. Aquí están mis zapatos, ahí están, y entro, Señor, a lo que tú quieres, a lo santificado, a lo apartado para ti, a lo que tú has apartado, de la manera que tú quieras. No entiendo mucho, pero aquí estoy, sin zapatos. Y es ahí donde Dios le empieza a decir, yo también he visto, Éxodo 3, la aflicción de mis hijos. O sea, no eres tú, Moisés, o sea, soy yo, eso que tienes en tu corazón, yo te lo puse, pero lo has usado mal. He visto la aflicción de mis hijos y cómo los oprimen los egipcios, y he descendido para libertarlos. Y ahí empieza a refrescarle la visión. Sí, porque otra vez como que se la regresa. Entonces no solamente era mío. Entonces no era un sentir que yo nada más tenía aquí, que me hacía comezón y que me trajo tanto problema y me desterró. No, era mi sentir, yo lo he visto, yo he sufrido. Yo he descendido para libertarlos. No tú, yo. Yo te voy a decir cómo te voy a usar a ti, pero yo los voy a libertar, no tú. Tú los quisiste libertar y mira dónde estás. Yo los voy a libertar y yo te voy a decir cómo le vamos a hacer. Y Dios le empieza a decir su plan. Les voy a ser sincero, yo creo que Moisés tenía ya una estrategia. Ya dijimos que le salió mal, porque era de su sabiduría, de su conocimiento, de lo que él creía, por una causa noble, aún de Dios, pero bajo sus sandalias, bajo sus zapatos. Esta es mi aserción, no lo tomen como dogma, ¿verdad? Como doctrina. Pues es lo que cree el pastor Israel. Bueno, yo creo que Moisés quería levantar una revolución. Yo creo que poquito a poquito quería traer o ganarse al pueblo de Israel y decirle, ¿sabes qué? Pues vamos aquí a meterle el 4 al faraón. Vamos a dársela. Era su plan de liberación. Entonces Dios, lo que sí dice la escritura es que le empieza a dar otro. No, ¿sabes qué? Vas a ir con faraón y le vas a decir, déjeme a mi pueblo. ¿Qué? ¿Qué estás hablando, Dios? O sea, mira, en todo lo que yo he aprendido toda mi vida, la estrategia militar que conseguí, la estrategia gubernamental, todo lo que eso no se hace. Mira, ¿qué tal si formamos guerra de guerrillas? ¿Cómo? Ya, en primer lugar, Dios, ¿qué le voy a decir al pueblo de Israel? No me van a creer. O no le dice así, ¿verdad? No me van a creer. ¿Qué les digo? Ya déjate faraón. ¿Qué le voy a decir al pueblo? Ellos no me van a creer. ¿Sabe qué Dios les contesta? Diles que yo soy y te envío. Que yo soy y me envío. ¿Así nada más? Sí. Diles que yo soy y te envío. Luego, y Dios tiene que empezarse a manifestar primero en él, de una manera sobrenatural, para convencerle que Dios le estaba llamando. Él tiene que estar convencido. Y obviamente él empieza a ver ahí sí ya empieza a ver sus limitaciones. No puedo, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a decir Faraón? Básicamente le está diciendo, esta estrategia tuya, Señor, de plano, o sea, yo no veo cómo va a funcionar. Yo no la voy a sacar, o sea, salí huyendo, la gente no me quiere. ¿Qué me va a querer Faraón? Lo abandoné a él también. ¿Se imagina cómo estaba Faraón? Al que le di de comer toda esta vida, al que recogí, acabó matando a uno de los nuestros. Y él lo sabía. Por una parte, el pueblo de Israel que trato de ayudar, me dicen, ¿quién te puso como juez? Y ahora yo voy a regresar, que yo los voy a llevar a la libertad. Pues no me van a creer. Por otro lado, Faraón, ¿qué va a decir? Si por eso me vine al desierto, va a decir, te di de comer de mi mano todos estos años para que acabaras así. Me va a matar.
¿A qué voy? Cuando estás dispuesto a quitarte los zapatos, decir, ya no son mis caminos, Dios te va a dar su camino y su estrategia. Y muchas veces tú vas a decir, Señor, eso es imposible que yo lo haga. Eso no va a resultar. Pero no va a resultar basado en que tú te ves a ti mismo, en lo que tú piensas de ti mismo, en lo que tú has aprendido de cómo se llevarían a cabo las cosas. Por eso dice, quítate los zapatos, si no no vas a poder. Y se vuelve al centro otra vez. Mira, Moisés, solo una pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? Cualquiera que ésta sea, de la manera que ésta sea, en el tiempo que éste sea. ¿Estás dispuesto, Moisés? Y otra vez se aterriza en razón antes de visión. El centro era el correcto, libertad al pueblo de Israel. Los sistemas, las estructuras no lo eran. Dios tenía que entrar y decir, es de esta manera. Dios establece la razón, confirma el llamado y revela la manera de implementarlo. Dios establece la razón, confirma el llamado y revela la manera de implementarlo. Y antes de ir a un receso, quiero hablar del sucesor de Moisés y su llamado. Fíjese, aquí, en el caso de Moisés, Dios le da visión, se la afirma. Esto es hay que libertar al pueblo de Israel, hay que llevarlo a la tierra prometida, hay que enseñarle la ley de Dios. Es la visión, le da doctrina de donde no había. Podemos decir que es una visión nueva, si usted quiere decirlo así. No existía, obviamente el pueblo de Israel quería ser libre, pero Dios le da esa visión a Moisés y le encomienda que la lleve a cabo, bajo los términos que ya estudiamos. Pero después viene Josué. Lamentablemente, hablé como argentino, lamentablemente, bueno, no le fue bien a Moisés y no entró a la tierra prometida, ¿no? El Che se volvió loco. Pero Moisés, en la última parte de su servicio, de su llamado, también esto es una enseñanza, ¿no? Que nunca, tremendo, nunca llegamos al éxito hasta que no llegamos a donde Dios estableció su voluntad para nosotros. O sea, nuestra meta es decir, consumado ese es éxito. Ya acabé, Señor, lo que me dijiste, consumado es. ¿Por qué? Porque desde el principio mi razón ha sido hacer tu voluntad. Lamentablemente no sucede así en caso de Moisés. Por una situación precisamente de principio de voluntad. Le pega a la roca en lugar de hablarle. Y Dios le dice, no vas a entrar. Y quiero que escojas aquel que va a llevar al pueblo a donde yo te dije que tú los ibas a llevar. Es decir, aquel que va a completar la visión que yo te di a ti, que la va a perpetuar, porque tú no la vas a terminar. A este nuevo líder yo no le voy a dar una nueva visión, como te la di a ti. La tiene una nueva visión. A este nuevo líder yo le voy a decir que perpetúe la visión que yo te di a ti. Y usted debe entender eso. Hay líderes que Dios le va a levantar que le va a dar una nueva visión, y hay otros líderes que Dios va a levantar que les va a levantar para perpetuar la visión que ya se ha dado. O sea, no uno es más de Dios que otro, los dos son de Dios. Simplemente son dos perfiles de llamado. En el caso de Moisés esta es la visión, es brand new. En el caso de Josué es nothing brand new, just continue. Ese es mi corazón. Obviamente, si Moisés no hubiera tenido la formación, hubiera dicho, no, yo quiero mi propia visión. ¿Qué te parece si lo regreso a Egipto y liberamos al pueblo como Moisés quería? No, yo no te voy a dar una brand new vision, no te voy a dar una nueva visión, te voy a decir que perpetúes la visión. Ese es mi llamado, esa es mi voluntad hacia ti. Y viene Josué, ¿no? Una visión. En Josué, lo que van a estudiar es Josué capítulo 1 y 2 predominantemente. Josué capítulo 1 y 2. Josué se le llama. Ya Dios le había dicho a Moisés, apártame a Josué. Él va a ser tu sucesor. Ahora,
Haga de cuenta que usted es Josué. Estamos hablando del llamado y su propósito. Ha tenido como gran caudillo y libertador a Moisés. Inclusive la Biblia le dice Josué, siervo de Moisés, capítulo 1 de Josué. Y que le llame a Moisés, ven. Sí, mi coronel, Dios habló conmigo. Yo sé que Dios habla con usted, ha hablado cara a cara y no ha muerto. Nos entregó la ley. Sí, en este punto es diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que yo no voy a terminar la visión que Dios me dio. Qué frustración, hay una alerta roja. Desde niño había estado luchando con eso de la visión. Por alguna vez la pensó perdida porque implementó con sus zapatos la visión. Dios se la recuperó, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dije, de la manera que Dios, porque puso como fundamento su voluntad y al final no pudo terminar la visión. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, llama a Josué, ven. Dios me habló y Dios me dijo que tú ibas a ser mi sucesor, que te pusiera manos. ¿Qué pasaría en ese momento por la mente y corazón de Josué? Pues, ¿por qué no pones a tus hijos? ¿Por qué no pones a este? Pues yo me fajo, como dirán también los cubanos, con los otros ejércitos. Yo no, a mí déjame servirte a ti. Sí, pero yo no voy a estar. Y Dios me dijo que tú. ¿Quién sabe qué está pasando por la mente de Josué? Que todo el capítulo 1 Dios se la pasa diciendo, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. O sea, ya no era el Moisés que se bajó y a ver a quién mato para libertar a esto. Es decir, ¿yo? No, hombre, ya vi cómo te las gasta este pueblo, Señor. Porque esto se la pasa murmurando, esto se la pasa mal, Señor. O sea, Moisés, por favor, no, esto no me lo hagas a mí. Este pueblo está bien mal, tú porque eres el hombre más manso de la tierra. Yo me los voy a echar. Dios quiere que tú continúes con lo que a mí se me encomendó. Pone las manos en Josué capítulo 1, Dios empieza a hablarle a Josué. Empieza a decirle las instrucciones. Escúcheme, pero le empezó a hablar porque cuando le pusieron las manos Moisés, él dijo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Con miedo? ¿Con temor de no capacidad? Por eso le dice, esfuérzate, esfuérzate. Tú tienes, yo te voy a dar lo que se necesita para completar lo que te estoy encomendando. Esfuérzate, porque seguramente no se sentía competente. Seguramente no se sentía con lo que se necesitaba para el cargo, para la encomienda, para la visión. Dios le dice, esfuérzate. En una traducción dice, sé hombre. En otra traducción como valiente, sino dice, sé hombre. Sé valiente. Yo voy a estar contigo. Y quiero que cuides muy bien de hacer lo que mi siervo Moisés te dijo. Y lleves la visión que él te dijo. Yo voy a estar contigo. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y yo creo que muchos de nosotros podríamos encajar en ese llamado, ¿no? Yo. Escuche, Dios le habló a Moisés en la zarza, pero en este caso, Moisés llama a Josué y le dice lo que Dios quiere. Bajo la disposición de Josué, Dios le empieza a hablar a Josué, pero únicamente cuando está dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de Moisés. Y responder a eso y decir, amén, sí Señor, sí Moisés. Pues con miedo, con sentimientos de incapacidad, pero aquí estoy. Ante esa disposición de hacer la voluntad de Dios, Josué 1 es un reflejo de que Dios le empieza a hablar. Y una vez más, ahí en Josué capítulo 1 se establece a Josué, diciendo Josué, siervo de Moisés. En el último capítulo de Josué, Josué sigue exhortando. Escúchenme. Ya en la tierra prometida, ya repartida. La visión en ese contexto cumplida, pero la razón continuaba. Ustedes saben el verso. Ustedes escojan a quién servirán.
pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque aunque la visión estaba cumplida, estaban en la tierra prometida, la razón continuaba. Esto no es de visión, esto es de hacer la voluntad de Dios siempre y en todo momento. Porque antes de que estuviera la visión, estaba el corazón de lo que hacemos, hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, a lo que Él nos llame. Y se lo recuerda al pueblo en su discurso que se llama despedida. Y estamos aquí, Dios ha cumplido la visión, pero la razón continúa. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere. Y termina el libro diciendo: Josué, siervo de Jehová. Cuando el libro comenzó diciendo: Josué, siervo de Moisés. Nuestra razón fundamental, amados hermanos, es hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiera. Nosotros no estamos aquí para capacitarnos únicamente para servir a Dios. Estamos aquí para decirle: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Esa es mi razón. Lo que tú quieras, en el ministerio que tú quieras, de la manera que tú quieras, con mis temores, con mis sentires de incapacidad. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Haz tu voluntad conmigo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tienen 5 minutos. Gracias.